Tercer argumento, el problema del sufrimiento animal. Hasta aquí yo no le he dilucidado cuestiones de sufrimiento animal. Enric, en la presentación de los dos primeros argumentos, puso ejemplos con sufrimiento animal. Pero yo no quise entrar a eso porque quería guardármelo para tratarlo aquí, en este punto 3. En tercer lugar tenemos el problema del sufrimiento animal, que es como una especie de corolario que se puede añadir a los dos argumentos anteriores para hacerlos aún más potentes. La cereza del pastel, vamos. Tú siempre pensando en comida. La peculiaridad del problema del sufrimiento animal es que no se plantea como un Dios bueno y todopoderoso podría permitir que nos sucediera algo malo a nosotros, los seres humanos, sino como podría permitir que les sucediera a los animales no humanos durante millones y millones de años. Y es que las teodiceas más populares que se suelen utilizar para contrarrestar el problema del mal son inservibles para dar cuenta del sufrimiento animal. Según la defensa del libre albedrío, por ejemplo, el mal y el sufrimiento son resultado del abuso de la libertad humana. Pero los animales han estado sufriendo durante siglos y siglos en la historia evolutiva mucho antes de que apareciera ningún ser libre sobre la faz de la Tierra. Otras teodiceas defienden que el mal y el sufrimiento son instrumentos que Dios utiliza para construir nuestro carácter y empujarnos a ejercer virtudes morales como la generosidad, la valentía o el sacrificio, además de ser muchas veces la ocasión de que busquemos relacionarnos con Él, con Dios, que es el único que nos puede dar la felicidad. Pero los animales no necesitan construir su carácter, ni pueden ejercer virtudes morales, ni tienen su felicidad en Dios, y solo una ínfima parte de todo su sufrimiento podría ser que terminara por dar lugar a estos efectos en nosotros. Y por supuesto, la opción de negar la realidad del sufrimiento animal, como hacía Descartes, pues es de todo menos razonable. Lo que hay que hacer es negar la realidad del pensamiento de Descartes. La hipótesis naturalista, en cambio, en la que no existe ningún ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, puede dar cuenta de todo esto sin ninguna dificultad. Por tanto, dado que el mundo animal está repleto de dolor y sufrimiento a cada minuto, y que ha estado así por millones y millones de años antes de que apareciéramos nosotros en escena, hay que preferir la hipótesis naturalista en lugar de la ateísta y pensar que lo más probable es que Dios no exista. Básicamente, la dificultad con el sufrimiento animal es ¿por qué Dios permitiría el sufrimiento de los animales? Si es que los animales pues no van a pasar por un proceso de perfeccionamiento moral de su voluntad para desarrollar virtudes morales. O sea, gran parte de las respuestas que he dado previamente no aplicaría para el caso de animales. Digo gran parte porque hay otras que sí aplican, ¿ah? ¿Cómo dilucidar esto? Lo primero que hay que hacer es distinguir el problema intelectual del problema emocional del sufrimiento animal. Por supuesto, emocionalmente y especialmente a las personas que son muy apegadas a sus mascotas, y lamentablemente en nuestra sociedad esquizofrénica tenemos muchas personas que quieren más a sus mascotas que a los seres humanos, gente que odia a la raza humana pero ama a sus perritos, gente que bota lágrimas viendo en una película que muera un perrito, pero que mueran múltiples personas le es indiferente. Sobre todo para ese tipo de personas, pues claro, le resulta muy fuerte a nivel emocional el problema del sufrimiento animal. Ahora bien, cada uno puede dilucidar sus propias emociones sobre el asunto del sufrimiento animal. Pero aquí quiero por un momento, si vamos a hablar de rigurosidad filosófica, que no nos centremos ni dejemos llevar por las emociones y consideremos el argumento desde una perspectiva racional. Porque si nos dejamos llevar por las emociones, claro, como no nos gusta ver a un perrito sufriendo, y digo no nos gusta porque a mí tampoco me gusta, o sea, no me es bonito, pero emocionalmente como no nos gusta para nada ver a un perrito sufriendo, y mientras más tierno sea el perrito en apariencia, menos nos va a gustar verlo sufriendo, pues claro, emocionalmente si nos aferramos a eso no vamos a poder escuchar nada de dilucidación de esta cuestión. Pero también, quien esté en un contexto cristiano, ten en cuenta lo siguiente. Si estás más abierto a indignarte contra Dios sobre cualquier cosa respecto de un perrito, tal vez estás poniendo al perrito por encima de Dios. Tal vez la mascota se convierte en un ídolo. Eso como una nota de pie de página para los cristianos que a veces son extremadamente apegados a sus mascotas en vista de este problema del sufrimiento animal. No voy a decir que no es un problema. Ciertamente es un problema.
el del sufrimiento animal, pero considerémoslo a nivel intelectual. Lo primero que hay que hacer es evitar dos extremos. Primer extremo, el cartesianismo. En las propias palabras de mi amigo Enric, abro cita, la opción de negar la realidad del sufrimiento de los animales, como lo hizo Descartes, digamos que es de todo menos razonable. Claro, una forma de resolver el problema del sufrimiento animal es decir que negamos totalmente la idea de que los animales sufran. El sentido en que lo hizo Descartes es que consideraba a los animales como una mera res extensa, como máquinas. Descartes consideraba a los animales como una especie de animales máquina. Entonces, claro, el problema del sufrimiento animal para Descartes sería tan relevante para dilucidar la cuestión de si Dios existe o no, como el problema del desgaste de las máquinas. O sea, básicamente irrelevante. Entonces, esta perspectiva de decir que no hay ningún tipo de instancia de dolor en los animales y que son prácticamente como máquinas, no es la postura que yo voy a sostener. ¿Ok? Por supuesto, los que estén emocionalmente demasiado aferrados a su antropomorfismo, que es el otro extremo, claro, a estas personas les parecerá pues que claro, que yo estoy defendiendo una postura cartesiana. Pero las personas que me acusen de defender una postura cartesiana, la cual rechazo, son similares a aquellos liberales que basta que tú no seas liberal extremo como ellos de puro libre mercado para que te digan comunista. O sea, gente que las únicas opciones que hay en su mente es o eres absolutamente liberal o eres comunista. Igual hay gente como que, no, si tú no comprendes que el sufrimiento de los animales es exactamente comparable como el de los seres humanos, entonces tú eres un cartesiano que ve a los animales como cosas. No caigamos en esos extremos. Así que vamos al extremo 2, que es precisamente este. El extremo del antropopatismo. ¿Cómo es esto? El antropopatismo es suponer que los animales padecen, sufren de forma comparable o unívoca como los seres humanos. Les cito a lo que nos explica Patricia Ganea, psicóloga de la Universidad de Toronto. Ella no es una defensora del teísmo o alguien que está en contra de los animales. Ella es una científica y dice lo siguiente. El antropomorfismo puede conducir a un entendimiento inexacto de los procesos biológicos en el mundo natural. También puede conducir a comportamientos inapropiados hacia los animales salvajes, tales como tratar de adoptar un animal salvaje como mascota o conceptuar incorrectamente las acciones de un animal salvaje. Fin de cita. Entonces, claro, uno ve videos ahí de los animales en la jungla y dice, oh, qué valiente el león, oh, pobrecita la cebra, oh, mira cómo sufre la cebra de que el malvado león a esta inocente cebra la ha atacado, león malo. Claro, nadie lo dice así de la boca para afuera, pero tenemos ciertos mecanismos psicológicos que nos llevan a proyectar las cosas de ese modo. Ahora bien, Holly Dunsworth, antropóloga biológica de la Universidad de Rhode Island, apunta lo siguiente. Es casi como si el Internet se construyera sobre la base de antropomorfizar a los animales. Decir que el canguro sabe incluso que otro canguro está muriendo más allá de lo que sabemos. Nadie ha mostrado que los animales entiendan la muerte o de dónde vienen los bebés. No podemos decir que piensan sobre ello abstractamente. Ojo, a ti te parecerá intuitivo, ¿no? Que porque un animal muere y otros animales se juntan ahí donde uno de su especie ha muerto, entonces saben como nosotros y hacen una especie de funeral y cosas por el estilo. Pero en realidad cuando se observan fenómenos de ese tipo, las explicaciones que han hallado los especialistas, los antropólogos, los biólogos, los zoólogos, los psicólogos especializados en conducta animal, son explicaciones alternativas, o al menos no tenemos certeza de que, pues, los animales de forma unívoca nosotros perciban las cosas. Porque veas a un animal haciendo un gesto muy parecido al que los seres humanos hacemos bajo la misma situación, sería una falacia non sequitur inferir que por lo tanto su estado interior es por lo tanto muy parecido a como un ser humano siente interiormente.
Y esto no lo digo yo, lo dicen estos científicos. Es más, te voy a citar a un ateo que odia el teísmo, Daniel Dennett, en su libro Kinds of Minds, publicado en New York, 1996, página 164, escribe este furibundo ateo, abro cita: los animales no humanos pueden de hecho sentir dolor, pero no pueden sufrir en el mismo modo en que lo hacemos nosotros. Fin de cita. Entonces el propio ateo Daniel Dennett va a rechazar el extremo de antropomorfismo, de antropomorfizar a los animales. Es más, permítanme que les lea lo que dice Marian Stamp Dawkins. No lo confundan con Richard Dawkins, ¿ah? Marian es una mujer, Stamp Dawkins, profesora de conducta animal del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford. Y quiero que tengas en cuenta que ella ha escrito un libro entero defendiendo los derechos de los animales. ¿Ya? Pero ella es una científica rigurosa. Y uno tiene que guiarse más de la ciencia rigurosa que de sus propias intuiciones o sentimientos a primera instancia. Dice esta científica en su libro Why Animals Matter, publicado por Oxford University Press, página 112. Nos dice que la evidencia científica sobre la conciencia animal es indirecta. Eso lo dice en la página 111. Y, abro cita: no hay prueba en un sentido u otro sobre la conciencia animal y no sirve al bienestar de los animales afirmar que la hay. Entonces, está bien que quieras defender los derechos de los animales, si así lo quieres, si quieres llamarle derechos y lo que sea, ok, estás en tu libertad civil de hacerlo. Pero en términos de evidencia científica, esta gran defensora de los animales te dice que no hay evidencia científica conclusiva a este respecto. Dice ella también en la página 175 de su libro: el bienestar animal necesita nuevos argumentos, necesita de la mejor evidencia científica disponible, no de proyección de deseos y antropomorfismo. Entonces, si te estás indignando aquí con base en tus sentimientos, bueno, esta defensora de los animales esto te dice. De nuevo, no es que yo defienda el cartesianismo, no es que te estoy diciendo que los animales no padecen de ningún modo. Ciertamente, tienen su modo de padecimiento, pero lo que te estoy apuntando es que su modo de padecimiento es muy distinto al modo humano. Lo hago para que no caigas en el extremo del antropopatismo. ¿Por qué estoy dedicando más tiempo en criticar el antropopatismo o antropomorfismo que el cartesianismo? Simple, porque existe prácticamente nadie en el internet que esté dispuesto a defender el cartesianismo sobre la cuestión del sufrimiento animal. Pero sí existen toneladas de personas que van a saltar por el asunto de una perspectiva antropomorfista o antropopatista al respecto. Por eso es que hay que aclarar más esto último. Miren lo que nos dicen en un artículo académico, científico, publicado en Behavioral and Brain Science, volumen 31, número 2, 2008, página 110, Derek Penn, filósofo, Kate Holyoak, psicólogo, y Daniel Povinelli, biólogo. Los tres autores en conjunto en este artículo, página 110, dicen: solo los seres humanos forman categorías generales, basados en criterios estructurales en lugar de perceptuales. Realizan inferencias basadas en la relación jerárquica y lógica, o postulan relaciones que incluyen causas inobservables. No hay una consciente ausencia de evidencia de estas operaciones relacionales de alto nivel en animales no humanos. Hay fuerte evidencia de una ausencia. Entonces, lo que te quiero decir es que la conciencia que tiene el animal respecto del dolor físico que experimenta es una conciencia que no es correspondiente con la conciencia que tenemos los seres humanos. De hecho, es bastante distinta porque le faltan todos estos elementos. Por ejemplo, categorías generales bajo criterios estructurales. No lo tienen, según estos autores en revista científica. Luego, inferencias basadas en la relación de jerarquía o lógica. Según estos autores, no hay evidencia de ello y más bien hay evidencia en contra. Luego, postular relaciones que incluyen causas inobservables. Tampoco. Entonces, múltiples elementos faltan en lo que podríamos llamar una suerte de conciencia en los animales.
Todo esto lo he dicho no para minimizar el problema del sufrimiento animal considerado en sí mismo, sino para desinflar la inflación antropomorfista o antropopatista que existe en la mente de algunos por este sesgo psicológico. No estoy desinflando la objetividad, sino la subjetividad que hay en esto. ¿Cuál es la solución entonces que planteo? La solución tomista. ¿Y cuál es la solución tomista? No cartesiana, sino tomista del problema del sufrimiento animal. Lo siguiente. Al reconocer a los animales como materia, con alma sensitiva, mas no espiritual, evita los extremos del cartesianismo, que ve a los animales como meras cosas, y el antropomorfismo, que ve a los animales prácticamente como humanos. Nos lo explica Kyle Keltz en su artículo The Animal Soul and the Problem of Animal Suffering, publicado en la revista académica Christian Apologetics Journal, página 32, abro cita. El concepto aristotélico de alma sensitiva explica por qué los animales no humanos parecen tan similares a los seres humanos y a la vez son tan diferentes. A pesar de que los animales no humanos fenomenológicamente experimentan dolor, no poseen intelecto ni voluntad. Entonces, los animales no son cosas, rechazo el cartesianismo, no son máquinas. Pero tampoco es que tengan un alma espiritual con conciencia para que sufran como los seres humanos. Los animales tienen su padecimiento conforme a su alma sensitiva. Ahora bien, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 310 apunta lo siguiente, y lo cito porque esto es dentro de una tradición teísta, el catolicismo. Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros. Junto con lo más perfecto, lo menos perfecto. Junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Y hay una referencia a Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro 3, capítulo 71. Entonces, un mundo absolutamente perfecto, donde no haya nada de sufrimiento animal, donde el león esté junto con el cordero, un mundo que sea como las portadas de la revista de los Testigos de Jehová, será, pues, si se quiere imaginar, una plenitud. Pero lo que explica aquí Santo Tomás es que Dios ha creado el mundo en estado de vía. No es perfecto en plenitud, sino perfectible. Y dentro de esa perfectibilidad se permite que haya ciertas cosas que nazcan y otras que perezcan, incluyendo los animales. Dice Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica, parte primera, cuestión 49, artículo 2, respuesta. La armonía del universo requiere que algunas cosas puedan fallar y que de hecho fallen. De este modo, Dios, al causar en las cosas el bien de la armonía del universo, como consecuencia y de forma accidental, causa también la corrupción de las cosas. Entonces tiene que entenderse esto, o sea, no se puede exigir al marco teísta cristiano al menos que planteemos un mundo absolutamente perfecto en donde no haya ningún sufrimiento y en donde todo sea tipo revista de Testigos de Jehová, con humanos, animales, todos los humanos de las distintas razas en una cabañita jugando con los leones y los tigres con los cervatillos y con los conejos. En un propio marco teísta, en el propio Catecismo de la Iglesia Católica, en los propios escritos de Santo Tomás de Aquino, entendemos ya que se puede permitir cierto estado de insuficiencia de la creación, porque no es la plenitud, está en estado de vía. Así que eso puede esperarse desde una perspectiva tomista. Adicionalmente, si Dios crea entes biológicos que interactúan en un espacio físico más amplio y complejo, es razonable que haya un mecanismo para que actúen conforme a su naturaleza y límites. Me explico, los animales tienen una naturaleza. Ahora bien, no es la naturaleza del león volar. O sea, si el león se lanza de un acantilado para volar, no va a volar, no es parte de su naturaleza. Existen mecanismos que encausan a los animales para que actúen dentro de su naturaleza y límites. Así, por ejemplo, cuando un animal se sale de sus límites o hace algo fuera de lo que en principio corresponde a su naturaleza, pues puede experimentar dolor. El propio dolor es un mecanismo que se puede incorporar
en la existencia de seres complejos e interactuantes para que pueda haber esa conservación. El propio Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 49, artículo 1, respuesta, dice: el mal es la ausencia del bien natural y debido a una cosa. ¿Le es debido al león volar? No, no le es debido al león volar. Así que si el león se condujere de un modo tal que se ponga en una situación donde requiera volar, siendo que no vuela, pues habrá alguna consecuencia y hay un mecanismo incorporado para que se alerte de esa consecuencia y para que se trate de evitar. Ese mecanismo es el dolor. O lo que esperas es que Dios haga un milagro y que para que el leoncito no sufra le haga surgir alas, y entonces el rey león, para que no caiga ahí del acantilado cuando lo tira a Scar, le salen alas y entonces vuela hasta donde su hijo Simba, para seguir con la analogía desde un antropopatismo. No, pues no vamos a estar esperando milagros constantes en el mundo para que cada animal no vaya a pasar algún dolor, ¿no? Son seres físicos que interactúan en un mundo físico más amplio. Como explica Kyle Keoghs, abro cita, esto en otro artículo publicado, ya no en una revista apologética, sino en la revista académica The Journal of Value Inquiry. Abro cita, artículo 2020. Aquino no ve definitivamente al dolor como una privación. Este no puede ser un mal, porque es un estado psicológico que se actualiza en un organismo a través de la cognición. Sin el dolor, para alejar a un organismo de un mal conocido, el mal permanecería. Así, para Aquino, el dolor no es la ausencia de algo que debería estar presente en los organismos, y también parece servir a un propósito, conducente al bien del organismo. O sea, en realidad el dolor es parte de las potencialidades del organismo, de los organismos biológicos, para que actúen conforme a su naturaleza y límites. Y tú dirás, no, es que este Santo Tomás de Aquino, pues como sea, quiere defender a su Dios y por eso Santo Tomás es cruel con los animales. Si me vas a venir con esas cosas, permíteme leerte a lo que dice Serge Marchand, PhD en neurociencias por la Universidad de Montreal y director del Laboratorio de Investigación sobre el Dolor en el Hospital de Sherbrooke University. Si alguien no está obsesionado con defender la existencia de Dios y asimismo si hay alguien que no minimiza el tema del dolor, sino más bien lo conoce muy bien y tiene muy buena formación científica, es este hombre. Y este hombre dice lo siguiente, abro cita, en su libro The Phenomenon of Pain, página 8. El dolor es esencial para la supervivencia. Juega un rol extremadamente importante de alarma. Si tenemos apendicitis, el dolor visceral será insoportable, lo cual nos hace ir al doctor. Sin dolor, tendríamos que esperar por signos externos, tales como una protuberancia en el abdomen o incluso problemas de digestión o excreción. Sin embargo, estos signos, por lo general, aparecen muy tarde. Fin de cita. Ahora, otro argumento en contra de la idea de que no, es que Dios tiene que hacer un mundo en el cual los seres biológicos y sensibles, o sea, seres que sienten, que pueden sentir placer, pero también dolor, puede decir, para que un Dios bueno cree ese mundo, tiene que proveer un mecanismo especial entonces. Un mecanismo especial en que cada vez que un animal va a sufrir dolor, pues Dios haga algo para que ese dolor no suceda. El problema de eso es que, como ha señalado el filósofo Peter Van Inwagen, crearía mundos masivamente irregulares donde no habría un orden natural, sino un desorden natural. Te leo las palabras de este filósofo. Un mundo masivamente irregular es un mundo en el cual las leyes de la naturaleza fallan de forma masiva. Un mundo sería masivamente irregular si contiene la situación siguiente. Dios, por medio de una serie de milagros omnipresentes a lo largo de las eras, causa que un planeta habitado por la misma vida animal que la del nuestro sea una utopía hedónica. En tal planeta los cervatillos son salvados por los ángeles cuando están en peligro de quemarse vivos, que es el ejemplo que utilizaba Enric, ¿no? Sigo la cita. Los parásitos dañinos y los microorganismos sufren inmediatamente una disolución sobrenatural si entran en el cuerpo de un animal desarrollado. Los corderos son milagrosamente ocultados de los leones y los leones son compensados por tal restricción en sus dietas con caídas de un físicamente imposible maná de altas proteínas.
En este planeta, o Dios crea a cada especie por medio de un milagro separado, o, a pesar de que todos los seres vivos evolucionaron de un ancestro común, existe una utopía hedónica en cada fase del proceso evolutivo. Esa implausibilidad que plantea Inwagen es la que esperas recién para poder decir que Dios existe. Entonces, ese estándar que tienes es el irrazonable, no la existencia de Dios. Pero tal vez me dirás, oye, pero el dolor es necesario en este orden natural, pero Dios podría haber creado un mundo en donde se evite que los animales salgan de su naturaleza y límites sin poner dolor y sin hacer milagros. ¿Qué tal con eso, Dante? ¿Cómo refutas eso? Bien, resulta que un mecanismo indoloro para todos estos fines probablemente no funcionaría. Y esto lo explica Michael Murray en los términos siguientes, citando a alguien que se comprometió profundamente con ayudar a personas en situación de dolor y que conoce muy bien el dolor físico. Abro cita. Muchos cristianos han leído un libro llamado The Gift of Pain, escrito por un médico misionero, Paul Brandt, quien trabajó con enfermos de lepra en Asia por muchos años. Entre los efectos de la lepra hay uno que deja a los pacientes sin la capacidad de sentir dolor en sus extremidades. Como resultado de esto, ellos repetidamente se hieren o ignoran la herida, como Brandt encontró cuando se enteró que un cierto deterioro fue causado por gatas que mordisqueaban las manos y los pies de los pacientes en la noche, sin que ellos lo supieran. Brandt trató de solucionar el problema de crear guantes sensibles a la presión y zapatos que advertían a la gente cuando sus cuerpos estaban en peligros. Él trató de utilizar paquetes de baterías que podían causar que una luz se encendiera o que un sonido apareciera en la oreja. Pero lo único que funcionó fue un dispositivo que causaría una fuerte sacudida en la axila, uno de los pocos sitios no afectados por la enfermedad. De hecho, incluso cuando él creó dicho dispositivo, la gente lo desconectaba con el fin de completar una tarea que de otra manera les sacudiría o impactaría. Esto nos da poderosas razones para pensar que el dolor y el sufrimiento animal podría ser una consecuencia inevitable de la creación de organismos incorporados que viven en un mundo gobernado por leyes. Entonces, el mecanismo natural que Dios va a habilitar para seres sensibles, si fuese indoloro, si fuese como una lucecita, parece que no funcionaría. Parece que no funcionaría. Y si tú me pides que haga milagros a cada instante, eso es una implausibilidad enorme. Así que queda gravemente herido el problema del sufrimiento animal. No digo que el sufrimiento animal no sea relevante, pero lo que sí digo es que todas las consideraciones intelectuales que he expuesto hace que el problema se desinfle bastante, y cuando tú lo comparas con los argumentos a favor de la existencia de Dios, pues queda en balance, que es más razonable pensar que Dios existe. Creo en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia.